Muy buenas, gente random. Hoy volvemos a traer el tema que me encanta, que es el tema de las sectas, y me encanta porque me parece un asunto que se habla muy poco en medios de comunicación, que lo podemos ver en documentales, en plataformas que todos conocemos, pero es un tema que habla de manipulación psicológica y yo creo que está muy poco a la orden del día, aunque en redes sociales sí que lo movemos bastante mucha gente y siempre se ha movido de antes. Y bueno, es verdad que he traído a otras personas que han vivido experiencias con relación al mundo de las sectas, que han estado dentro de ellas, también a unas psicólogas que también están dentro del mundo de las sectas. Y hoy quería traer, que estuvimos hablando, a Manuel Pérez, que es fundador de Cultus Formación, que es un centro de formación con dinámicas, en dinámicas sectarias que ayuda, pues, entre otros, a psicólogos también a mejorar esa formación. Y bueno, él nos va a explicar un poco y con él creo que vamos a ir viendo otro prisma que en cosas coincidirá, pero que tiene que ver también con toda esta parte teórica y experiencia que él tiene y que a todos nos puede servir. ¿Por qué? Porque todos podemos pasar por malos momentos, sentirnos vacíos, sentirnos sin rumbo, y toda la gente que hace tratamientos, o como hablábamos, ¿no?, pseudoterapias, y que busca el hueco para captar gente, aprovecha muchas veces estos momentos de fragilidad mental para seducir y entonces, pues, aprovecharse de esa parte vulnerable. Por eso siempre digo que, bueno, todos y a todos nos podría pasar, y quien no se lo crea, pues tiene un problema, porque esa es la parte que nos pone en riesgo. Bienvenido, Manuel, y cuéntanos un poco. Pues nada, encantado, Dani, encantado. Me puedes llamar Manu durante la entrevista sin problemas. A ver, bien, Es bien. más cómodo, es más cómodo. Nada, pues ¿Cómo, encantado de cómo, estar cómo aquí. nace tu enfoque? ¿Por Dime. qué te metes en el mundo de las sectas? Pues por un tema pues, que me toca de modo personal, primero, y que luego, estudiando la carrera de psicología, pues ya empecé a ver un poco cómo se podía ayudar dentro de este tema, dentro del área de la psicología. Me empezó a gustar y me empecé a meter por este camino. Y la experiencia personal me ayudó mucho a entender desde la práctica, ¿no?, de qué es lo que ocurre dentro de este tema, y por eso también la sensibilidad que puedo tener en concreto y la concentración que tengo en este tema. Ujú. Cuando hablas de experiencia personal, aunque sea a grandes rasgos, quiere decir Mm. que de gente cercana, tú mismo, o sea, el mundo de las sectas lo has vivido muy de cerca, o la Sí, persuasión. sí, Mm, sí, por no entrar mucho en detalles, sí que mm. ha tocado bastante de cerca. Sí, 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 Vale, pero vale. sé que no quiero dejar mucha huella ahí. Claro, claro. No, al final es porque yo creo que las personas, cuando nos dedicamos a algo, ¿no?, tenemos el placer de enfocarnos en algo, una de las cosas que nos despierta ese placer, Sí, digamos, ese empuje, suelen ser experiencias que hemos vivido. Incluso cuando estudias psicología, pues, a ver por qué has llegado ahí, cuando estudias arquitectura, lo que sea, ¿no? Entonces, total. bueno, es bueno saberlo, porque al final, desde esas experiencias, pues al final nos centramos más y ponemos, creo que, más ímpetu, ¿no?, en nuestros Claro. proyectos. Y el tema es que con el paso del tiempo empecé Mm, a colaborar con las asociaciones, diferentes asociaciones que hay de víctimas en España, mm, y me fui dando cuenta que el tema de la formación era vital y que mm, igual que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? Vislumbrar ciertas cosas, entender que todos estamos expuestos de alguna manera a la entrada de una secta, si no es por el tema que vamos a hablar hoy de pseudoterapia, pues a lo mejor por una empresarial, porque estamos pasando un momento y mediante esas vulnerabilidades, mm. pues eso. Entonces la formación tanto a la población como a los profesionales que se dedican a tratar este tema, yo lo veo súper importante. Por eso creé Cultus Formación para que haya formaciones accesibles a todo el mundo. Sí, porque yo recuerdo cuando estudiaba, por ejemplo, ¿no? Creo que, o sea, no tengo en la cabeza, es verdad que es hace muchos años, más de una Ujú. década, no tengo tanto el tema de haber profundizado en cómo funcionan, ¿no? Esa persuasión, ¿no? Pues, yo creo que las personas, a veces, en nuestro cerebro estamos formados de alguna manera para entender cómo se manipula y cómo se persuade, Sí, pero a veces nuestro sí, cerebro no lo engancha a que en la secta esto se va a utilizar y se va a implementar. Entonces, es verdad que yo siempre he pensado que
formarse, digamos, desde esa etiqueta que se llama sectas, ¿no? Y con gente como Sí, vosotros, con formación, sí, creo que hace el siguiente punto, que es enlazar lo que uno también va sí, sabiendo sí, con total. lo que es profundizar en lo que es una secta y en cómo persuaden, ¿no? Por eso me parecía muy interesante que hoy estuviéramos charlando de todo esto. Muy bien. Y bueno, creo que aunque muchos sí que lo sabrán, yo empezaría un poco por lo básico, ¿no? A fin de cuentas, ¿cómo definirías tú una secta o qué es lo que hay que tener en cuenta para entender qué es una secta? Y luego qué sería una pseudoterapia y un pseudotratamiento, digamos, ¿no? Vale, sí, perfecto. El término secta es bastante complicado de definir porque hay una definición, pero para que un grupo se denomine sectario, tiene que pasar cosas chungas, es lo que siempre digo. Es decir, si algo se le señala como secta, no es por mero capricho, es porque ha habido muchas cosas y porque ha habido una serie de testimonios o se ha visto que la estructura es de determinada manera, etcétera. No, tiene que pasar un filtro muy grande una organización para que sea considerada secta. No es porque veamos dos cosas así, digamos, venga, esto es una secta. No. Primero no es una secta y luego llegamos a la secta. Entonces, las características más así generales serían un grupo de personas que están con una idea en común y que están influenciadas o manipuladas por una serie de técnicas que se llaman persuasión coercitiva y que son una serie de características que es una manipulación sutil para raptar tu identidad, para raptar tu psique y hacer una pseudo, otra vez con lo de pseudo identidad, una identidad diferente a la que tenías antes, para a través de esa manipulación profunda, sutil, a lo largo del tiempo, que tiene que ver con el control del tiempo, con el ambiente, con dejar atrás ciertas creencias, es todo como un trabajo muy lento, muy lento, muy lento, para luego estar a disposición total de la organización o del líder que ha creado esa serie de técnicas sobre ti y generar una dependencia que en el caso de la secta se llamaría dependencia existencial. Es decir, yo para tomar cualquier decisión en mi vida dependo del dogma o de lo que me diga el grupo o de lo que me diga el líder. Y siempre tiene que haber un líder. ¿Entiendes? Es un líder y encima Bueno, un líder mesiánico con ciertas historias. Es complejo, pero yo creo que esa es la definición más cercana. claro, entonces es como que de tu existencia, ¿no? Depende lo que el líder diga, Sí, de alguna manera, o lo que diga el grupo y demás. Claro, porque lo que has dicho es que nosotros tenemos una identidad, pero que para que te sí, fusiones a ellos como que lo que van trabajando es quitarte tu identidad de total. alguna manera, ¿vale? O que tú pierdas el sentido de identidad propia, individual, y empiezas a tener Sí, una identidad fusionada a ellos. Entonces es la sí, que ellos ven. Por eso es como empiezas a existir como si fueras un otro, de alguna manera. exacto. Exacto. Mm, Y cuando dice fusionada a ellos, es importante entender que ellos también son víctimas de la secta. Es un grupo de personas mm. manipuladas, ¿no? Y la Vale. estructura de poder sería lo que sería el grupo coercitivo o secta, que es el mismo término, que sería la pirámide, la parte alta de la pirámide, y todos los demás serían adeptos. ¿El único no manipulado entonces sería el líder? Sí, pues mira, muy buena. El único no manipulado sería el líder. De hecho, normalmente debajo del líder hay una serie de personas que Sí. son expertas en manipulación. Entendemos que un grupo sectario son Mm, profesionales, expertos en profunda manipulación, son unos máquinas tremendos. mm. Entonces, esa segunda línea también manipulan muy bien a los de abajo, etcétera, pero Vale, el de arriba es el que si hace así, no cambia todas las reglas de repente y ya puede hacer lo que quiera. vale, vale, vale. Y Muy yo tengo bien. una pregunta. El tema de las pseudoterapias, ¿no? Y de los tratamientos que ofrecen, Sí, porque es verdad que decías, ¿no? Que no se puede sí, llamar secta a cualquier cosa, tienen que pasar una serie de situaciones, ¿no? O una serie de circunstancias. sí, Pero, espera, pero que me acuerdo subiste una story el otro día, ¿no? Poniendo lo que estamos hablando, algo de yoga oncológico y demás, ¿no? Que sí, hablabas sí, como que en realidad, bueno, claro, esto no era que era una secta, ¿no? claro, Pero que algo olía mal de todo eso, ¿no? Y lo explicabas. Creo sí, bueno, que aunque yo lo que estaba entendiendo y lo que pensaba es de, bueno, vale, sí, aunque no le llamemos una secta,
Lo que decimos Sí, desde, bueno, hay también indicios de sospecha ante cosas. Entonces, no hace falta que se demuestre lo que es una exacto, secta, a lo mejor para exacto, nosotros, ¿no? Para tener exacto, conocimiento de la realidad, sino lo que hace exacto. falta es incluso entender lo que podía ser una presecta, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, algo que no está Sí. demostrado, pero que tiene tintes importantes. Claro, y mira, ahora acabas de decir una cosa que yo no había, que lo he pensado alguna vez, y que alguna vez lo he dicho, pero que con tu reflexión la cojo, ¿no? No necesariamente se tiene que catalogar de secta algo para que sea dañino o peligroso, porque parece que estamos metiendo en un cajón, en el cajón de la secta o de la pseudoterapia incluso, o de la pseudotratamiento, eh, para que ese funcionamiento tenga cierto daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que vi el otro día de yoga oncológico, que lo compartí, un poco para discernir que aparezca un cartel o una terapia o un tratamiento que se llame yoga oncológico, por muy loco que sea, no tenemos pruebas de que eso sea una secta. Entonces, pero sí que el tratamiento puede ser dañino. Y es un poco lo que me gustaría venir aquí a comentar. Pues, ¿por qué? Porque a lo mejor una persona se ha inventado, porque crear un tratamiento, crear una terapia es muy sencillo, Dani, ¿sabes? Tú y yo podemos crear uno en este ratito. De hecho, he hecho directos en plan, vamos a crear tratamientos. Solamente hay que tener la confianza de querer crearlo, cierto conocimiento de cómo hacer ver a la gente de que ese tratamiento puede funcionar y venderlo, ¿sabes? Y ahí está la diferencia con lo que sería una evaluación científica, que sería otro tipo de línea, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese es el resumen, para no Claro. extenderme demasiado. Sí, sí. Sí, yo estaba pensando, yo, claro, porque tratamiento en realidad es una etiqueta, es decir, que se pone a algo que te va a llevar a estar curado, ¿no? En realidad es un Exacto, proceso que te lleva a estar curado y que por lo tanto exacto. tiene que estar demostrado, aquí diríamos, ¿no? Apoyándonos en la ciencia, en datos reales por lo menos, ¿no? En principio sí. Constatados, no en Mm, opiniones, que ha curado a un porcentaje, pues el que sea, es que no sé cuánto es lo que está estipulado, pero bueno, que ha curado. Y que por lo tanto, yo siempre he dudado claro, si dicen, por ejemplo, yoga oncológico como mm, tratamiento para curar cáncer y mm. demás, sería ilegal utilizar esa palabra. O no, eso no estará ni arreglado. El problema es exactamente el que acabas de decir. No está arreglado, a no ser, no está arreglado, o sea, tú lo puedes hacer, pero alguien te tiene que denunciar, o varias personas te tienen que denunciar al Ministerio de Sanidad, o a Hacienda, en plan de que este negocio no, al Ministerio de Trabajo y tal, para que te den el toque de atención sobre eso que tú has creado. Mira, yo tengo aquí un libro que luego me gustaría leer un poco las 101 terapias o enfoques, porque claro, está el tratamiento, está el proceso terapéutico, ¿no? Y la pseudociencia que puede haber detrás o tal, ¿no? Entonces, lo interesante es, el Ministerio de Sanidad en el 2011 hizo un listado súper controvertido de lo que ellos consideran técnicas que se están aplicando que no curan lo que dice lo que pretenden curar. Ese es un poco el tema, ¿no? No son efectivas para lo que dicen que son efectivas, ¿no? Entonces, lo interesante es que te paras a leerlo, tío, si quieres lo hago ahora, si no más Sí, tarde, sí, cuando sí. entre, y dices tú, ¿en qué momento podemos crear un enfoque terapéutico para generar un negocio, aunque sea con buena intención, pero y creemos que eso puede funcionar y lo vendemos a la gente de tal manera, ¿no? Entonces, aparecen de la nada. Ellos pues, aquí pone abrazoterapia, acupresión. Voy a buscar los más así, las Sí, constelaciones sistémicas la meten, cromopuntura, los cuencos de cuarzo, el drenaje linfático manual, la espinología, el feng shui, las flores de Bach, las flores del alba, la frutoterapia, la gemoterapia, la geobiología, la hidroterapia del colon, el lama ferra. Entonces, claro, estos son 101. Posturología, pranoterapia.
Y para mi gusto, no voy a leerlo todo, ¿no? Sí. Hay un negocio muy grande en el que cualquiera puede meterse en ese negocio, crear una nueva enfoque y ya tienes un nuevo tratamiento, por lo tanto una nueva terapia que ha nacido y que ha Claro, nacido que se puede comercializar, ¿no? Entonces, de sí, repente aparece el de yoga oncológico. ¿Qué es eso, tío? ¿Sabes? ¿Qué es el yoga oncológico? ¿De dónde claro, aparece eso? Porque alguien se lo inventó y ya está. claro. Y Claro, ¿no? Sí. Ah, no, no, perdón, sí, sí. Que claro, y las personas que tienen cáncer, también, por ejemplo, procesos claro, muy graves, o están demasiado angustiados también, ¿no? Al final, como no hay tanta, a nivel científico, no se ha descubierto tanto como para que quien tenga un cáncer, por ejemplo, esté claro. tranquilo con que va a ir todo bien, ¿no? Entonces, claro, al final, toda esta gente quiere persuadir, lo que tiene que irse es como un poco también a como a nichos de gente Vale. que lo vea muy negro su futuro. Entonces, así para poder persuadirles como, bueno, no queda otra, ¿no? Como la última Sí, esperanza, de alguna manera también. y aparte que se aprovechan de que nuestra cultura, la española en concreto, eh, tiene una apertura a las visiones alternativas de la medicina y siempre ha habido pues una cultura muy así. Entonces también aprovechan esa tendencia que tenemos de decir, bueno, hay algo más allá de la medicina, hay algo... Y claro, ahí no es lo mismo que tú Claro. vayas a una curandera, que se dice aquí en Canarias, o no sé cómo, y que te haga aquí una magia en la barriga, ¿no? Y que te diga, bueno, ya te puedes ir a tu casa, que no hay un daño ahí, hay una especie como de magia, ¿no? A ir a temas mucho más allá. Es decir, pues bueno, yo te pongo las manos aquí, te voy a curar el cáncer, deja la quimioterapia y con esta energía, concéntrate en la energía que el universo te va a curar. Y ahí, por desgracia, pues las personas que se dedican a todo esto se dedican a contar los muertos que deja también todo este tipo de malas praxis, ¿no? Sí, sí, sí. Hmm. Y antes de empezar la grabación, estábamos también hablando, ¿no? Que me decías, y yo no había caído, en que es Sí, verdad que no hace falta nada para poder ser lo que se llamaría terapeuta, ¿no? exacto, exacto. Por No eso, hace claro, falta. Y sí que hay cientos de miles de terapeutas que tienen un certificado de terapeuta. Nosotros como psicólogos podemos poner que hacemos terapia, más si somos habilitados, sanitarios y todo ese rollo. Pero una persona puede hacer un cartel con el Canva esta tarde, poner terapia de no sé qué, que no sé cuánto, y la confianza ciega de la gente en este tipo de carteles y tal, lo pones bonito y ya está. ¿Qué te pararía a los pies? Que alguien te denuncie. ya, ¿Y quién te va a denunciar? Pues dentro de la cartera tan inmensa de terapeutas que hay ahora, nadie se dedica a denunciar a no ser que tenga una muy mala experiencia con esa persona. Muy mala, no mala, sino muy mala. Si tienes mala experiencia, pues dicen, bueno, con aquel me estafó, no sé qué, no sé cuánto, pero no denuncia. Y por eso es tan fácil encontrar terapias por todos lados y terapeutas por todos lados ahora mismo. claro. Aquí, entonces, una forma de intentar la gente acotar, porque al final todos podemos caer, ¿no? Porque estamos diciendo que en el fondo tú y yo, por ejemplo, que somos psicólogos, nos hemos Sí, formado, yo tengo la sí. parte también general sanitaria, ¿no? Entonces, digamos que estoy en lo reglado. También podría crear un negocio alrededor de esto, ¿no? Del yoga oncológico, por ejemplo. Entonces ahí, claro, es decir, la gente siempre algo vulnerable vamos a estar a personas que sí que tienen una parte de ellos reglada y la aprovechan para al final ejercer ese Ah, placer sádico que tienes en el fondo, ese placer, ¿no? Del disfrute por estoy entendiendo. llenar lo Ya, que tú narcisista, ¿no? dices que está lo que luego, que sería la mala praxis. Esto es muy interesante porque mucha gente no se para a pensar esto, ¿no? Un médico que le dice esto existe, a sus pacientes que toque el tambor tribal chamán y que consuma ayahuasca, ¿no? Claro, es lo que tú Mm, dices, tiene el conocimiento del médico, pero él mismo tiene unas corrientes pseudo religiosas y pseudo pensamientos. Me gusta pseudo, pues sí, porque sí, sí, sí. tampoco es, porque pseudo es que te lo inventas ahí Mm, y mm, lo mete dentro de su profesión. Y eso sería lo que sería una mala praxis y eso sí que se puede denunciar al colegio de médicos, al colegio de psicólogos. Nosotros no podemos hacer eso. De hecho, un truco, Dani, que es muy cuco,
es psicólogos que se van metiendo en, en toda esta selva terapéutica porque les va gustando, empiezan a picar con una cosa, empiezan a picar con otra. Y entonces, como van a ser perseguidos por los colegios profesionales porque puede ser que les denuncien, pues se quitan la etiqueta de psicólogo, se dan de baja de colegiado y se quedan solamente con la etiqueta de terapeuta y ahí ya nadie les persigue. Vale, ¿Sabes? vale, vale. Claro, Claro, está bien. porque el terapeuta no tiene código deontológico, no tiene alguien que le esté observando y no tienen reglas. Entonces ahí se quedan. Y de esos hay montones. Vale, pues eso está bien, porque yo creo que para la gente que nos vea y que pueda entender un poco, porque al final todos esos somos vulnerables, yo creo que cuando vas a iniciar algo, saber si tu psicólogo o tu terapeuta, dice terapeuta, está colegiado o no y poder buscarlo, porque eso al final tiene un registro. A mí si me buscan me verán que estoy colegiado, ¿no? Es más, yo por ejemplo en mi Instagram tengo puesto mi número de Sí, colegiado sí, y todo, total. porque es importante, ¿no? Porque precisamente también así, si alguien no está de acuerdo con algo, me puede denunciar al colegio de psicólogos y ya Total, está, ¿no? total. Y que Y entonces claro, cuando uno va a iniciar algo, si alguien tiene cierta angustia con dónde se está metiendo, pues total. estaríamos diciendo que algo le puede ayudar a ver si esta persona está colegiada o no y si solo pone Total. terapeuta y ya está, ¿no? Claro. Y para la gente que, por ejemplo, para los profesionales estos o personas que pueden ser Sí, sí, terapeutas por el Canva, ponen todo esto, sí. claro, estaríamos diciendo un poco también que las personas que están pasando un mal momento y vean Claro. que algo les está seduciendo X personas, si oyen la palabra terapeuta, por ejemplo, ¿no? Que se pongan un poco en alerta y a partir de ahí puedan incluso, ¿no? Iniciar un mecanismo de averiguar hasta dónde esta persona Sí. tiene. Es muy interesante, Dani, porque al igual que ha pasado con, por ejemplo, con la IA, que nos animan a entender cuáles son las falsas imágenes y tal, tenemos que aprender de las cosas que van apareciendo dentro de nuestra cultura, de saber discernir, tener cierto pensamiento crítico, ¿no? Y en el tema de la salud, en este área en concreto, la sociedad todavía no está preparada para saber discernir lo que es porque no tiene por qué tampoco, es decir, nosotros los psicólogos no tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Pero una persona puede ir a un psicólogo, este psicólogo estar haciendo 240.000 cambalaches tal, y la persona confía en el criterio del psicólogo, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos que, por eso me gusta este rato contigo, entrenarnos en todo este tipo de terminologías que están en la calle, ¿no? Las terapias, no sé qué, no sé cuánto, y que cuando lo veamos tengamos el pensamiento de, bueno, esta sería un poco así. ¿Quién es esta persona? Voy a buscarla. ¿Dónde se formó? Ah, se formó en tal instituto. El instituto de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Qué instituto es este? La corriente del instituto es esta, ¿no? Si hay una persona que tú la buscas y no se ha formado en ningún instituto, por ejemplo, o nada, o no pones formación ni nada, y dices tú, ¿y esta de dónde salió? Pues seguramente haya salido de una experiencia personal. Ella o él tiene capacidades y tiene intención de ayudar, ya sea de una forma bondadosa o ya sea de aprovechamiento, y pues tiene habilidades para ganarse a la gente. Y ya está, ¿sabes? Ese es un poco el resumen, ¿no? Del tema. Interesante. Muchas Total. gracias por preguntarnos de esta manera, Dani. Claro. ¿Y cómo podríamos acercar un poquito más información entonces a la gente para que conectara más, ¿no? No sé si desde el punto de vista qué tipo de pseudoterapias, digamos, están más de moda a la hora de captar. No sé qué sabes tú Vale. de todo esto y qué es lo que podríamos acercar a la gente. Vale. Me gustaría, Dani, para cerrar un poco el tema, porque queda muy bien aquí, y ahora te contesto, el explicar qué es la ciencia y y cuál es la diferencia con estas terapias que van saliendo. Y es muy rápido, porque mucha gente tampoco Claro. lo continúa de entender, ¿no? Y aquí está un poco la educación del tema. Yo tengo una idea, y tengo la idea de que una persona con depresión, si sale esto es real, ¿no? Que lo he escuchado, si sale a caminar media hora al día durante 24 días, su depresión mejora, ¿no? Entonces, esa es una idea que yo tengo. Como terapeuta, puedo vender esa idea y hacer que esa idea, o incluso ponerle más, si bebe 2 vasos de agua al día con limón, tengo esta idea y ya la vendo, ¿no? Porque estoy muy convencido de esta idea. Esto sería una
idea pseudocientífica porque no tiene ningún tipo de aval. O sea, me lo estoy inventando yo y creo que funciona. Entonces, cuando yo lo llevo a cabo, hay algunos elementos que pueden funcionar y puede ser la relación que tengas tú conmigo, la esperanza de mejora, el sentirme acompañado con esta debilidad que tengo de la depresión, pero no es exactamente el método lo que está funcionando, ¿no? Entonces, cuando una idea se lleva al terreno científico, lo que se intenta es comprobar si esa idea funciona. Entonces, se mete a 1000 personas que tengan depresión mayor, se les pone ese tratamiento y dice, pues esto está funcionando de tal manera, de tal manera, de tal, como hemos estudiado en la psicología, ¿no? Y no ha funcionado, y ahora termino, Dani, perdona por me estoy explayando, ¿no? No, que va. No ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Y esto es lo más interesante. La ciencia o los análisis de las cosas, sobre todo en terapia, están abiertos a que no funcione. Si no funciona, se mejora, se hace un nuevo análisis. Y en el estudio no ha funcionado esto porque se ha visto que las personas no han mejorado, no sé qué, no sé cuánto. Y estamos abiertos a eso. En el mundo terapéutico de tratamientos pseudos y tal, no están abiertos a que no funcionen las cosas, sino simplemente te dicen que funcionan y ya, ¿sabes? Y no tienen esa visión de, oye, los tratamientos tienen que ir mejorando, tienen que ir progresando, tenemos que mirar dónde están fallando, ¿sabes? Y esa es un poco la diferencia. Y gracias por dejarme expresarme en este ratito y ahora te contesto la pregunta. Sí, sí. Me venía a la cabeza también, yo recuerdo una persona que estaba en tratamiento, bueno, que venía, que se analiza conmigo y demás, ¿no? Que la causa por la que vino fue porque su psicólogo o psicóloga le dijo ya al final que para que se limitara las autolesiones tenía que comer guindilla, por ejemplo. Claro, Que claro. yo aquí Psicólogo, ya... psicólogo. Claro, claro. sí, psicólogo, psicólogo. Yo aquí ya a veces siempre dudo entre que es una mala praxis, ¿vale? Que estás Sí, dando una opinión o incluso una sugerencia porque yo no sé si ya estás desesperado, porque dentro de tu formación ya no sabes, no tienes más recursos para ayudar, ¿no? Entonces, claro, claro. yo a veces creo, y es una forma de manipular al final que podría suceder, la gente, yo creo que yo si me pusiera en un momento malo de mi vida, si yo tengo esta información en la cabeza, pues yo a lo mejor pienso que la persona no lo está haciendo a mala fe y me Exacto. está recomendando algo y bueno, incluso Mm. que a lo mejor lo que me está recomendando es algo que es bueno, pero es culpa mía que no haya salido. Esto pasa también en muchas terapias, donde al final dice, mira, yo no te puedo ayudar porque no pones de tu parte. Entonces, claro, Ya. eso también está en juego, la sensación de volcarle la culpa al otro y Sí, quedarme yo sí, con la sí. parte ideal, ¿no? Y Sí. entonces te voy diciendo incluso sugerencias de lo que yo creo, el agua con limón o eso, las guindillas, como a modo, yo siempre voy a tener una información o yo siempre voy a ser el adecuado y tú eres el que no me está apoyando en esto, en este camino, ¿no? Entonces, Total. claro, yo a veces pienso y digo, a ver, es claro, aquí el problema que puede encontrar mucha gente es quien de verdad busca manipular, como terapeuta igualmente, como psicólogo, y quien de Mm. verdad es que no, de momento no le da para más la formación Exacto. Exacto. y se angustia y no se Sí. permite decir que no. Y entonces Sí, dice sí, sí, cualquier sí. burrada. Total, y eso es una cosa que nosotros como profesionales tenemos que tener muy en cuenta dentro de nuestra formación, ¿no? De Mm, qué es lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo y en el momento que lo estoy diciendo, por qué yo he mm, recomendado a esta persona hacer esto, ¿no? claro. Y claro, en este tipo de cosas yo puedo recomendar guindilla, pero claro, yo he visto, porque los nutricionistas, porque toda la Mm, rama de tal, dicen que la guindilla, me puedo mm, salir de mi rama y decir, oye, pues mira, los nutricionistas dicen que esto, que lo otro, y mm, claro, hay una comprobación de que eso está pasando, pero sí, sí, pero ya dentro de, ya y por ir también abriendo un poco el tema de las sectas y tal, yo he visto a psicólogos que han recomendado a su paciente aliarse con Dios e ir a una iglesia evangélica para tener mayor amplitud espiritual. Ahí ya es cuando entramos ya en cuando las terapias sirven como puerta de entrada para entrar a grupos sectarios, ¿no? Cuando ya mm, el terapeuta, psicólogo y tal, mete a la persona dentro de un sitio súper super mm, chungo, ¿no? sí. Ah, Mm. hablando de eso, entonces, no sé si la siguiente pregunta se encajaría la de
¿qué tipo de personalidades, ¿no? Son más susceptibles a ser captadas realmente? ¿Qué tipo de, sí, de personalidades, a veces de rasgos de personalidad, incluso, o incluso de Sí, patologías sí. psicológicas? Es que es muy abierto, pero se puede cerrar en dos frentes, más o menos, ¿no? Todos tenemos ciertas inquietudes y ciertas tendencias, ¿no? O ciertos gustos. Como factores de personalidad, pues hay personas que tienen determinados trastornos, bueno, factores de personalidad no son trastornos, pero determinados rasgos y tal. ¿Qué pasa? Que las sectas son muy variadas, son muy mega variadas, depende también de la persona que la haya creado y tal. Entonces, para nuestra personalidad hay un producto muy específico y muy concreto. Si de repente me ponen la cartera de las sectas, de todas las sectas, y me ponen 100 productos delante, habrán dos concretos que a mí me gustarán, debido a mis gustos, a mis inquietudes y a mis valores. Eso por un lado, es decir, nuestras inquietudes, nuestros valores me dice, oye, pues yo quiero colaborar, este grupo colabora con la ayuda a drogodependientes y hace campamentos en la naturaleza y no sé qué, no sé cuánto, y digo, oye, pues esto me gusta, esto me parece un buen valor, eso por un lado. Y por otro, estamos muy abiertos a cubrir nuestras vulnerabilidades, en el caso que hemos hablado médico o relacional, ahora que hay crisis relacionales en las que las relaciones son más fluctuantes y tal, los grupos te dan eso, económicas también, los grupos, hay grupos que te proveen incluso hasta de casa, de un sitio, y también cubrir esa vulnerabilidad, ese vacío existencial que las sociedades modernas generan con la presencia de algo que te dé fe, que te dé esperanza y algo que sea muy energético. Entonces, a través de esas vulnerabilidades sociales, físicas, de salud y tal, también entraríamos ahí. Rasgos un poco más que te llevarían a tener más tendencia, por ejemplo, trauma, que tú hayas sufrido trauma, abuso, que hayas tenido diferentes intentos en solucionar tu problema, ya sea por de la vía médica, ya sea por la vía psicológica o tú mismo, y pues te ofrecen una nueva solución, etcétera, y también rasgos dependientes de la personalidad en la que buscan por tendencia patrones fuertes, patrones que te muevan a ti o personas con baja autoestima, buscarán algo que les mueva y que les ayude a consolidar su personalidad más fuerte, ¿no? Entonces, un poco ese es el tema. Perdona que me extienda tanto, Dani, pero es un tema complejo. No, no. Claro, claro, no, yo mejor que te extiendas porque yo creo que las personas, como muchas personas, nos falta conocimiento e información. Si hablamos muy acotado, yo creo que nos Sí, perderíamos, exacto. ¿no? Sí, Está sí, sí. genial. Vale, Claro vale, que vale. yo estaba pensando, claro, sí, al final lo que estamos diciendo es que son personas que en el fondo muchas veces buscan tener un referente que les cuide, que les contenga, ¿no? Lo que estamos diciendo es el líder, o sea, tanto si es hombre como mujer, es como si fuera la figura parental, ¿no? El padre o la madre que te va a cuidar, alguien que tiene algo más que tú, ¿vale? Y entonces Exacto. te va a cuidar desde lo adulto y tú te vas a poder mantener en la creencia infantil, ¿no? De que eres dependiente de. Sí, Ahí es de donde hecho, está. en las sectas se infantilizan mucho a los adeptos. Les interesa, con esas técnicas de manipulación que antes hablamos, tener a la persona en esa dependencia constante como si fuera un biberón del grupo. Por lo tanto, les cuesta mucho más salir porque no tienen Claro. su propia yo formado o como quiera que Sí. se llame, ¿no? Sí, Te lo eso. iba a decir justo, ¿no? Es decir, se ve claro así, mira, que lo acabo de pensar ahora que lo estabas diciendo, por eso es tan interesante a veces, ¿no? No dar por sabido cosas, ¿no? Y pensarlas. Lo que te digo es que en el fondo los líderes lo que buscan es que vuelvas al estado inicial del nacimiento, donde el bebé en el fondo es un otro fusionado. No sabe ni Exacto. realmente dónde está, acaba de salir al exterior, Exacto. solo percibe cosas desde las sensaciones y está vendido a un otro. Ahí sí que está fusionado. En este caso podría ser a la madre, ¿no? Si nace Total. desde ahí. Y luego ya hace su desarrollo hasta la parte individual. Y lo que decimos es Total. gente vulnerable que está en lo infantil en ese sentido, ¿no? Que busca estar fusionado a alguien más potente. El niño no lo busca, sino que directamente sucede. Y aquí Claro. sería la técnica
que la gente vuelva a sentirse ese momento de felicidad, aunque no nos acordemos, ¿no? Que es donde yo no hago nada, viene a mí y ya está. Yo con que esté, punto. Diríamos más o menos, estaba pensando hasta el hecho de cuando el bebé está dentro de la barriga de la mamá, ¿no? Con el cordón umbilical. Es como si fuera Total. omnipotente, o sea, ni siente ni padece y tiene todo lo necesario. Es Claro, maravilloso, ¿no? total. Y por eso, tú que has hablado con los testigos de Jehová y tal, imagínate una persona que nace dentro de un grupo sectario, que depende en todas las áreas de su vida de ese grupo. La gente dice, ¿por qué no dejas por qué no lo dejan? No es fácil dejar una secta, no es nada sencillo, porque la persona se tiene que enfrentar a un mundo caótico, porque nuestro mundo es caótico, tienes que tener muchas competencias y no las tienes. No tienes esas competencias. De hecho, hay una tendencia de personas que abandonan un grupo sectario y vuelven a otro, porque las reglas del grupo es lo que entienden. Necesitan esa guía, necesitan esa forma de entenderse, ¿no? De entenderse ellos mismos, porque no tienen competencias, se les ha neutralizado. Y otra cosa interesante es que la persona no busca eso, nunca buscó eso, ¿no? Sino que el grupo es experto en generar personas dependientes. ¿Entiendes? Es lo que le interesa al grupo para sacar beneficio. Buscan a personas vulnerables y en vez de empoderarlas, por decirlo de alguna manera, o darles fuerza, no, arrastran, y eso, por eso son sectas, porque te arrastran y te generan esa dependencia que les interesa a modo sexual, a modo económico, a modo todo. Y ahí, entrando en el tema terapéutico que antes hablábamos, hay perfiles de este tipo, narcisistas y tal, que pueden generar una secta a través de una terapia y de tener muchísimos beneficios, porque la terapia se vuelve como una especie de religión, un camino al que seguir, un camino abstracto, súper abstracto, ¿no? Además, ¿no? Porque mira tú, el yoga oncológico, ¿no? ¿Cuándo se supone que va a funcionar el yoga? ¿Qué te aporta, ¿no? El yoga oncológico? Es muy abstracto. La cosa es que tú estés haciendo yoga. ¿Hasta cuándo? Pues por siempre ya, porque aunque tú superes el cáncer por los métodos de quimioterapia y tal, no sé cuánto, va a haber una prevención y va a haber una apertura emocional y espiritual a través del yoga para que tú no vuelvas a recaer y tal. Entonces, por siempre, ya, ¿sabes? Sí, claro, Sí, sí. te seduce. Es que justo lo que estás hablando es, en el fondo, para que la gente también lo entienda, cuando nos desarrollamos como niños y niñas, ¿no? Cuando vamos creciendo, en el fondo, en teoría, los padres lo que nos van ayudando es a explorar en el nuestro, y además nos animan a explorar para lo que hemos dicho antes, lo que has dicho, ¿no? Crear ese yo más maduro, ¿no? Esa parte individual del individuo única. ¿Para qué? Para luego emanciparse, ¿no? Y entonces vas creciendo hacia ahí. Claro, aquí lo que estamos diciendo es que la secta lo que busca es anular el deseo de exploración. O sea, para anular el deseo de exploración, lo que no hay que sentir es placer por explorar individualmente. Exacto, Lo que hay que exacto. sentir es temor. Si tú no tienes un deseo profundo que encontrar fuera, no sales a explorar. El niño cuando gatea, no, es porque va moviéndose hacia sitios explorando con ese deseo. En las Exacto. sectas, por lo que yo también tenía entendido, también hablando con Alba, con Dani y Laura y demás, como les sugieras que quieres explorar hacia un lugar que ellos no quieren, lo que va a suceder es lo mismo que pasaría con un niño pequeño, es decir, que como vayas y te pase algo Sí, y sí. te gires para mirarnos, lo que vas a ver es enfado y abandono Total, emocional. Y esto total. pasa como en los niños, y creo que esto hasta para los padres es interesante, cuando los padres tienen miedo, temores, que sería un poco lo mismo, pero no desde que son una secta, ¿vale? Sí, sí. Pero se están poniendo en riesgo su estabilidad emocional. Aquí sería la estabilidad de la secta, ¿no? Con esta Sí, persona, al bebé le intentan hacer que no se vaya solo a explorar, solo, me refiero gateando, y dicen, total, no, que te vas a dar, no, que si te pasa esto ya verás. Y luego les dicen, mira que te lo dije, te tienes que fiar de la total, mamá o del papá. Esto sería un poco el total, mismo método al final. Mira que te lo total. dijimos, anda, vente. Y entonces, claro, quitas el deseo por explorar si no es acompañado de ese líder que sería, ¿no? Esa figura que ejerce de padre o madre en el fondo simbólicamente. Es mismo Quitas el método tal cual. deseo, quitas el deseo de explorar y
te castigan por explorar también. Es decir, hay castigos concretos si tú te sales un poco de lo establecido, ¿no? Entonces es muy interesante lo que dices, Dani. Sí. Yo en consulta, por eso hay muchos pacientes, al final la psicología, ¿no? La terapia a nivel psicológico siempre ha estado estigmatizada, pues bueno, no se le ha dado un lugar, ¿no? Desde yo creo que el sistema educativo, un lugar respetable, digamos, ¿no? O cálido al que poder ir, ¿no? Y mucha gente que tiene miedo a ser dependiente, ¿no? La idea de a ver si me vuelvo dependiente, ¿no? Y yo siempre les pongo encima de la mesa y les digo, bueno, aunque suena mal, digo, en realidad los psicólogos, los médicos, lo que sea, somos objetos a utilizar. Es decir, tú me tienes que utilizar a mí, Sí, ¿vale? Lo total. que yo sé para tú integrar cosas e irte. Nunca Exacto. para integrar cosas y sentir que mejor te quedas a mi lado. Y que con que eso lo tengas claro, en el momento que tú me idealices y no te quieras separar de mí, bueno, yo siempre digo que esto hay que hablarlo, ¿no? Pero si no, fuera de esto, Sí, es el momento que idealices a alguien y no te quieras total, separar de esa persona, total. entonces párate a pensarte que tienes un problema o que están intentando algo, porque la historia es que no, es que la crianza es para explorar e independizarte, digamos, de alguna manera. Eso es Total. importante. Y aquí es donde aparecen problemas actuales de la psicología, como de repente una persona lleva 15 años con su psicólogo, ¿no? Y entonces eso, con su psicólogo o con su terapeuta, Mm, eso le posiciona, le coloca en una posición de persona enferma o no completa, por decirlo de alguna manera. mm, Todavía estoy yendo al psicólogo, no tengo un alta. El alta terapéutica es necesaria y es deseable porque si no se ha resuelto ese problema, quiere decir que el método que se está utilizando no te mm, está valiendo, ¿no? mm, Entonces, el problema muchas veces en las terapias, estas pseudoterapias y esta mezcla, es que el mm, problema se va amplificando y aparecen 240.000 problemas. ¿Por qué? Porque cada pseudoterapia tiene una forma concreta de leer el problema. Unos te van a mm, decir que el problema, las constelaciones familiares te van a decir que tienes que curar todos tus ancestros pasados. El mm, Reiki te va a decir que tienes que curar la energía sutil de tu cuerpo sutil. El otro no sé mm, qué. Entonces, si lo mezclas todo, el problema tiene 200.000 soluciones y tú las mm, exploras todas. Y como son mm. pseudo soluciones, pues ahí te quedas enganchado. Claro. Fíjate, yo es verdad, porque esto en terapia muchas veces cuando la gente viene, que es verdad que yo creo que aquí hay algo que es interesante poner encima de la mesa, que es, hay veces que las personas vamos a terapia y vamos con la idea de solucionar una cosa y que queremos solucionar la terapia porque vamos con angustia, con ansiedad, ¿no? Y que es verdad que hay terapeutas, bueno, o hay corrientes terapéuticas, da igual, ¿no? Que, que te muestran la realidad, es decir, que a lo mejor esto que tú quieres curar ya no va por ahí, ¿no? Sino que no es que no vaya por Exacto. ahí de que hay que curar cosas del Sí, pasado, sí, de no sé sí. qué, no, que no es toma 2 herramientas y se te va a pasar, Total, ¿no? Sino que hay que total. ir por otro lado. Esto pasa, que no Sí, sería lo sí. mismo que de repente te digan hay que curar todo ese pasado que a lo mejor ni te acuerdas, ni nada de esto para que se te cure esto otro, que es algo diferente, ¿no? Exacto. Sí. Claro, es decir, que te digan algo que es un imposible, curar todo un pasado, no sé, todo un pasado, si ni nos acordamos de todo el pasado. ¿Cómo vas a curar todo ese vínculo? Es como muy utópico todo eso, ¿no? Exacto. Por eso yo también es verdad que a mucha gente les recomiendo, incluso a pacientes que vienen a mí, cuando vienen con dudas, que les digo que ellos, si no se fían mucho, que no hay ningún problema, que prueben lo que quieran, que empiecen por donde quieran. Lo importante es que entiendan que la salud mental o la mente se Ajá. trabaja con un psicólogo o con un psiquiatra, me refiero, dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Pero en este ámbito. Y que entonces, si no te acaba como yo trabajo contigo, no pasa nada. Te puedes ir a cualquiera con el que tú te identifiques y si no sale, Total. yo como si no me he muerto, ¿no? Y tengo un hueco, siempre le vas a hacer un hueco. O sea, un psicólogo que no quiera hacer un hueco a un paciente que se va, que le diga, no, no, si te vas, aquí Ya, no vuelves o yo no trabajo contigo, ya, ahí iríamos a ya. lo mismo, ¿no? El fondo es, uff, ahí ya estás, estás haciendo eso que educar de, no, si exploras me enfado, si no explora lo que yo Total, digo. total. Muy bien Entonces, eso. Muy bien. eso es muy Muy bien. importante también, porque eso sí que También sería un indicador. dentro de esa exploración,
porque ya hemos visto, ¿no? Llevamos tiempo ahí trabajando y tal. Si vemos que la exploración es arriesgada, una exploración muy común para que solemos tener, por lo menos yo, es que te digan que quieren explorar con la ayahuasca, ¿no? Entonces, claro, o con las setas o con los alucinógenos y tal, porque está la moda de que la ayahuasca te sirve para quitar el ego y para curarte de la depresión, de la ansiedad y todo ese tema, ¿no? Entonces, yo me muestro abiertamente a decirle, mira, eso es peligroso, tal y cual, yo no te voy a coartar tu libertad, pero no está demostrado que funcione y aparte que tal cual se está haciendo ahora este tipo de cosas, no tiene ningún tipo de control. ¿A qué grupo vas a ir? ¿Quién te la va a dar? O sea, tienes que aprender a hacer esas preguntas. Y tener toda la información sobre la mano. Es decir, ¿quién es la persona que te lo va a dar? ¿Un chamán que se acaba de autoproclamar chamán, que es un pibe que no sé qué, que no sé cuánto, y que ahora se dedica a hacer terapia? Pues parece que no tiene profundidad en el tema, ¿no? Entonces, eso. Sí, yo ahí sí que es verdad, ¿no? Y añadiría que toda terapia o pseudoterapia, ¿no? Digámoslo así, que te diga que ingieras algo, si no es un Ya. psiquiatra arreglado o no, pues tienes el peligro de que te pegue un brote psicótico. Sí. Dependiendo de tus rasgos de personalidad y demás, tienes ese peligro. Sí, sí. Entonces yo creo que cualquiera que te invite a que tomes algo que no está arreglado, no está, no sé, vamos a decir que el Sí, sistema farmacéutico, no médico y demás no está pautado, que entonces hay que tener mucho cuidado porque te puede pegar un brote y los brotes a veces puedes volver y hay veces que ya te quedas así para toda la vida. Entonces es un riesgo. Acudir a ese lugar tienes un riesgo. Asúmelo o no lo asumas, pero por lo menos hay que informar, ¿sabes? Y una duda, ¿tú sabes, me sale decir la moda ahora o sea, qué tipo de moda pseudoterapéutica hay más ahora para captar gente? Es decir, por ejemplo, tengo que ir, Ya. a ver si Esa me sí, la preguntaste antes. Me la preguntaste antes y no te la contesté. A ver, para sentar un poco las bases del tema, las terapias están súper metidas en nuestra cultura, ya estamos súper normalizados, ¿no? Entonces se van normalizando cosas, yo lo llamo la ley de los 7 años, porque son modas que entran, hace 7 años había una moda que ya se fue, pero era una terapia que se puso muy de moda. Igual que en la psicología se puso muy de moda aceptación y compromiso, que es la que yo hago. Las terapias de tercera generación se meten de moda, pero duran 7 años el hype, ¿sabes? Entonces, hay una renovación constante y un mercado constante. Entonces, hay que estar atentos. Ahora mismo, la gente está muy familiarizada con las constelaciones familiares, por ejemplo. Dentro de las constelaciones familiares, como todo lo que hemos hablado se cumple, es decir, hay psicólogos que hacen constelaciones familiares, no deberían, hay consteladores familiares que no se sabe de dónde aprendieron, pero hacen constelaciones familiares, pues hay una amalgama de historias, ¿no? Pues hay grupos sectarios que captan a través de las constelaciones familiares. Un poco la charla era eso, ¿no? ¿Por dónde se producen? Si hay 10 grupos, 10 grupos no, personas que ofrecen constelaciones familiares, a lo mejor dentro de esos 10 hay 2 que son grupos sectarios o que están funcionando como sectas. Las pseudoterapias y el mundo de la salud son una puerta de entrada para grupos sectarios, incluso dentro de la psicología. A lo mejor hay 20 psicólogos y a lo mejor uno está vinculado él mismo a un grupo sectario y puedes entrar por ahí también. Entonces, están las constelaciones. Por desgracia, la Gestalt también se está normalizando mucho lo que es la Gestalt y tal, y dentro de la Gestalt, debido a su propio funcionamiento, que luego me gustaría profundizar un poco cómo funciona un terapeuta o un entorno coercitivo sectario dentro del mundo de las terapias, pues la gente también se está normalizando mucho. Después también está todo el tema de la imposición de manos energéticas ahora que te hacen vibrar mucho, llama mucho la atención porque son como catarsis emocionales, que son
todo lo que vienen siendo las terapias como la ayahuasca también, sí, que son explosiones de vivencias fuertes y tal, que son experiencias buenas de un fin de semana que te lo pasas genial porque estás ahí muy metido, eso también se está normalizando. Entonces, vuelvo al tema de no, eso no son sectas, sino que a lo mejor dentro de que estamos consumiendo este tipo de cosas, hay 2 entornos dentro de 10 que sí que son grupos sectarios y que hay grupos sectarios que han aprovechado, por ejemplo, me viene uno a la cabeza ahora, que no quiero nombrar, han aprovechado y dice, el yoga está de moda, el yoga es bueno, pues vamos a poner un anzuelo de yoga, hay un grupo muy concreto que tiene carteles de yoga por todos lados. El grupo Nueva Acrópolis, por ejemplo, tiene, ¿cuál es la de la meditación? Meditación Saha Yoga, te ponen la meditación y yoga. Meditación y yoga son terapias, pero Saha Yoga es un grupo sectario ya con problemas con abusos de menores, con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, te ponen meditación y yoga en la misma palabra, en el mismo cartel. Meditación, Saha Yoga, digo, pues eso es bueno. Pues para allá que voy, pues estás entrando de lleno en lo que va a ser una manipulación profunda, sutil, deliberada y meditada hacia ti, hacia tu persona. Tú no lo sabes, esto es súper importante, tú no lo sabes, pero el grupo sí sabe lo que va a hacer contigo. Y lo sabe desde el momento que entras. Mujer de 25 años, estudiante, te hacen un perfil y te aplican de forma más o menos expandida en el tiempo lo que necesitas para engancharte al grupo. Sí, es que yo creo que quien entienda de mente, por eso yo creo que los psicólogos tenemos una parte, ¿no? Que entiendo que a veces nos miren un poco así, porque la capacidad, si tú sabes cómo funcionan los rasgos de personalidad de la gente, la capacidad de captar, o sea, de seducirlos, es que en el fondo es muy sencilla. Si tú sabes que tienes rasgos, límites de la personalidad, pues puedes saber por dónde tirar, o sea, depresión y demás. Entonces, es verdad que por eso yo creo que las personas, es una pena que en el sistema educativo no se forme para que las personas entendamos cómo funciona la mente, precisamente para poder diferenciar cuando tú tienes ciertos rasgos en tu personalidad que podrían ser susceptibles de cómo ser captados, pues que tú también puedes estar alerta y tener ese tiempo para pensar a nivel de conciencia y decir, mira, yo sé que yo tiendo a tocar los límites de la personalidad, ¿no? Y estoy en esta situación que me están ofreciendo a nivel mental, ¿no? Y entonces, pararte, como siempre digo, el tiempo utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Es verdad que una persona, por ejemplo, con rasgos límites, pues es más impulsiva, entonces de repente el estado de ánimo es más eufórico, al momento luego baja, ¿no? Entonces, claro, pero ser consciente de cómo es tu realidad, cómo la puedes vivir, cómo la ves, ¿no? Por tus rasgos de personalidad, podría ayudar muchísimo y creo que no favorece nada, en este caso, el sistema español, ¿no? Educativo. No lo favorece nada y creo que eso hace que aún sea más fácil que nos puedan captar. Súper, porque lo que llaman el autoconocimiento, que también es otro tema, es otro temón, ¿no? En este caso, tú lo has definido súper bien, es decir, yo voy a tener unas tendencias en mi vida, igual que lo tiene una persona drogodependiente y tal, voy a tener unas tendencias que van a perjudicar mi vida a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, una persona con trastorno límite de la personalidad va a tener unas tendencias en concreto, ¿no? Conocer esas tendencias que cada uno vamos a tener que nos podrían restar valor y calidad de nuestra vida es fundamental. ¿Y por qué dije lo del autoconocimiento? Porque el autoconocimiento también es una trampa dentro de este mundo pseudocientífico y pseudoterapéutico, porque cada uno de los modelos, de los 101 cosas que puse yo aquí, que ya perdí la página, tiene una forma de entender al ser humano diferente. Es decir, la arteterapia, la Gestalt, con la cienciología, con el esto, cada uno te arroja ¿qué eres tú? Tú eres, según los cienciólogos, tú eres una cosa. Según los testigos de Jehová, tú eres una cosa. Según el Reiki, tú eres una cosa. Según la psicología, según qué área de la psicología, eres una cosa. Entonces, se rompen las identidades y el crecimiento personal se vuelve exhausto, porque no llegas a ningún lugar, pues porque hay mucho conocimiento personal. Entonces yo creo que el crecimiento personal y todo eso hay que cuidarlo hacia lo que toca decir, me ha encantado. Es decir, tengo esto, tal, y me conozco ya, ¿sabes? Claro, exacto. Es tomar
creo que es lo que decíamos antes, o sea, tomar el autoconocimiento para seguir explorando de forma independiente, no para sentir que te sigues quedando con el grupo, por ejemplo, con la Exacto. persona dependiente para seguir la exploración. No, no. Claro, realmente es autoconocimiento y conciencia es uno mismo y siempre con la sensación de que eso te está dando la libertad de alejarte incluso de esta persona sin miedo, porque al final es alejarte para volver, si te apetece. Y si no, no pasa nada. Que sería como el niño, es eso, ¿no? El niño que explora se pega un golpe, se da la vuelta porque le faltan algunas habilidades, ¿no? Por ejemplo, o le falta algo que no está cayendo, cómo resolver, y entonces ven la mirada de la mamá o el papá, deseo por estar ahí con él y decirle muy bien, ¿no? No pasa nada, esto a veces pasa, y te da una serie, vamos a decir, de ideas o de conciencia de realidad para que sigas explorando la próxima vez y a lo mejor mires hacia arriba que hay un pico y no lo habías visto. ¿No? Entonces, Totalmente. claro, tiene que ser eso, ¿no? Alguien que se puede ir sin miedo a lo que va a dejar atrás. ¿Por qué? Porque puedes volver a ese Es- o da igual, o a esa corriente terapéutica, psicológica, me daría igual, ¿no? Algo así. Claro, ahora nos situamos en el otro lado y es en el de los líderes sectarios. Ellos necesitan tener el gobierno, es una necesidad que ellos tienen de su propio ego o como lo queramos llamar, ellos necesitan, dentro de sus rasgos narcisistas, porque normalmente lo tienen, sentir que tienen el poder sobre esas personas también, ¿no? Entonces, buscan y necesitan por lo tanto, no van a permitir esa exploración ni van a permitir esa libertad porque ellos necesitan tenerlo para ellos. De hecho, un líder sectario o un terapeuta muy así no tiene mucho contacto con la sociedad porque son antisociales, o sea, no saben vivir más allá, por eso se han creado una micro sociedad en la que ellos, su personalidad está totalmente reforzada por todos lados y deshace. Incluso en los terrenos sexuales hay hombres, porque es la mayoría de los líderes son hombres, que no podrían tener contactos sexuales si no es a través de la seducción de una persona vulnerable y una persona que le idealice y le idolatre. No podrían tenerla, es decir, se sentirían vulnerables, tendrían problemas de erección y todo eso. Por lo tanto, este tipo de personas narcisistas, ególatras y tal, se crean una microsociedad donde su personalidad está a salvo y segura. Y lo que es lo de los demás les importa bien poco. Claro, claro. O sea, así cuidan su potencia. Y como estamos cerquita de la hora, querías Ah, sí. hablar un poco de la terapia Gestalt, ¿no? ¿Querías Ajá. comentar algo alrededor de eso? Te he oído. No sé si querías profundizar o ya lo habías comentado. No, no, ya, bueno, que la Vale. gente tenga cierta cautela con la terapia gestal, porque la terapia gestal la practican psicólogos, pero también hay muchísimas personas formadas en gestal que no son psicólogos ni nada tampoco, y tanto uno como el otro, la terapia gestal es una amalgama de pseudoterapias muy unida, porque se pueden meter muchas cosas ahí. O sea, no es una terapia que tú digas terapia gestal, sino que la terapia gestal se puede mezclar con el taoísmo, con el budismo y tal, y te lleva a caminos en momentos determinados muy dependientes. Entonces, bueno, simplemente eso, tener un poco de ojo con eso. Sí. Vale, pero y luego también me había quedado con las ganas de, cuando hablamos de lo de las constelaciones familiares, Sí, no sé si sabes cómo funciona, o sea, cómo lo hacen, cómo funciona eso, porque como es verdad que está de moda y yo lo he oído mucho, ¿no? También, bueno, la parte de sí, astrología, ¿no? Creo que se aprovecha mucho toda esa parte más mística, que parece que porque a mí yo he dicho, a mí me han hecho la carta astral, por ejemplo, ¿no? Tenía curiosidad a ver, ¿no? Y tú cuando sí, te sí, pones sí. a leerla, es que dices, bueno, esto es como el horóscopo a veces cuando lees el periódico, ¿no? Dices, bueno, a ver, sí, lo que dices y pone aquí me puede cuadrar, ¿no? Entonces, claro, como que es muy sencillo que la mente te puede cuadrar porque al final uno Claro, tiene tanta total. experiencia de vida también que hostia, es raro que no te coincidan algunas cosas y si tú deseas ser ayudado, ¿vale? O deseas conectar con algo más profundo tuyo, con algo más, tu mente va a estar hasta predispuesta a Claro, encontrar cosas, aunque sea pequeños claro, resquicios, y hacerlo como algo importante. claro. Pero, ¿cómo lo utilizan? Lo de las constelaciones Eh, familiares, ¿qué se hace? Lo que acabas de decir es súper, porque una persona cuando se engancha a una terapia o un terapeuta,
sea constelación familiar o sea lo que sea, le va a dar credibilidad a lo que está diciendo. Por lo tanto, si en las constelaciones lo que te dicen es que tú tienes que sanar todo lo pasado, lo que pasó en tus antepasados, en esto, en lo otro, va a haber una exploración de todo lo anterior, una presión tremenda para que tú tengas que sanar todo ese tema y, lo más importante, una persona que tiene el conocimiento de la verdad, que será el gurú o será el terapeuta. Entonces, él es el que va guiando la vida de la gente dentro de esas prácticas. Las prácticas no las conozco mucho. Disculpen las personas que sí que saben mucho de constelaciones familiares, pero al fin y al cabo es un taller en el que van a haber diferentes roles, en el que los compañeros, tú haces de mi padre, tú haces de no sé qué, que no sé cuánto, y el constelador, vamos a constelar a María. María se pone en el centro del S y van habiendo diferentes escenas dramatizadas en la que la persona revive o incluso revictimiza toda aquella situación y tal, y entonces dice, pues bueno, a ver, esto me lo estoy inventando ahora, pero me imagino que será de esta manera. Bien, Sí. esta constelación ya te ha valido, ya este trauma ya lo tienes integrado y supongo que habrá más traumas, habrá más rollos y tal. Y son, como dije antes, vivencias con personas y eso también engancha, ¿sabes? El tú estar compartiendo cosas íntimas y todo este tema. Es una Vamos, es parte... muy buenísimo. Sí, ¿no? También es como una parte más histriónica, estaba pensando, ¿no? Es decir, al final, en el fondo, es una serie de actores que van a hacer un papel donde tienen que Sí, aparecer cosas malas, ¿no? Actuaciones desagradables o cosas que no toquen, ¿no? Todo muy... Toda esa claro, parte. Y la persona que está desde el sufrimiento, que actúa de sí misma, digamos, ¿no? También todo un poco más histriónico, más histérico en el sentido de eso, ¿no? forzado, sí, Y todo muy exagerado, ¿no? Digamos, como sí, algunas... bueno, sí, pseudoterapias, ¿no? Por ejemplo, el otro día entrevistaba a Joseph Arram, que más allá que es muy criticado, ¿no? Él también es verdad que hace él hizo CAP, que se llama, ¿no? Que es algo también un poco con esto, ¿no? Desde que, no sé si tocando a veces o sin tocar, ¿no? Entonces tú te vas pues como expresando, bueno, que es verdad que él matizó algo que por lo menos sí que me gustó, es decir, estuve de acuerdo porque él no hablaba de que era una terapia, sino que es una herramienta energética. Por un lado, me gustó porque dice que no cura, ¿vale? Que que él cuando la practicó conectó con cosas e incluso entonces se fue a un psicólogo y todo esto, ¿vale? Es decir, como que la utilizó para conectar más profundamente esa herramienta. Por un lado, me gustó porque matizó eso, que es importante, que no es una terapia. Y luego también me gustó porque, teniendo en cuenta cómo hablamos, claro, las palabras es muy interesante escucharlas y registrarlas, ya que funcionamos mucho por etiquetas. Que hay veces que a lo mejor no te dicen tratamiento, sino que te dicen que es una herramienta y vale, las herramientas se utilizan. Es decir, si yo para quitar un tornillo de cruz, vamos a sí, sí, decir sí, así, ¿no? claro. Tienes una herramienta, un destornillador. Entonces, tú siempre vas a necesitar un destornillador para ese tipo de clavo, Exacto. de Sí, tornillos, ¿no? sí, sí. Entonces yo me gustó porque se diferenció de lo que se llama tratamiento con cura, pero también es verdad que la palabra herramienta, nosotros Mm, somos dependientes de las herramientas. mm, Por lo tanto, para la gente, ¿no? También es decir, bueno, siempre como ojo, ¿no? Yo todo esto de energético, por ejemplo, no sí. está demostrado. Que te apetece probar no sé, lo que sea, pero es como ojo porque no... Una herramienta Claro, uno no te puede... yo en esto me quedo en la responsabilidad del ayudador, o del gurú o del que sea. Mm, Tú lo puedes cambiar de nombre, le puedes poner herramienta, le puedes poner el nombre que sea. El tema es, ¿qué es lo que está pasando con la persona cuando acude a ti? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿En cuánto está volcando sus ilusiones de mejora sobre ti? Tú tienes que ser responsable de todo lo que le pasa a esa persona y estar abierto a que el método tuyo no está funcionando para lo que la persona trae, ¿no? Porque incluso la psicología, hay métodos que no funcionan para determinadas personas y tiene que ir por otras vías, ¿no? La psiquiatría, por ejemplo. sí, sí. Entonces, yo en este tipo, en esta amalgama, ¿no? De terapias y terapeutas y tal, he hecho en falta esa profunda reflexión de decir, bueno, no es una herramienta y tal, pero aquí hay un proceso y ese proceso cómo es.
cómo se está comportando la persona conmigo, qué tal, eso, ¿no? Y cómo yo la respeto, cómo la estoy respetando, de qué manera la respeto, etcétera. Sí. Falta un poquito de eso, incluso también dentro de nuestras profesiones, ¿eh? O sea, no es una Sí, cosa... Sí, sí. claro, yo al final lo que siempre digo, o sea, la psicología no es, o sea, por muy ciencia que haya detrás, queda mucho por descubrir y los métodos que se han validado no funcionan para todo el mundo porque al final las emociones de las personas y los rasgos de personalidad van a condicionar diferentes vínculos. Aparecen mecanismos de defensa en las personas que rechazan, pues a veces ser mandado, por eso hay terapias, la cognición conductual, ¿no? Que te manda a lo mejor a hacer algunos deberes, unas tareas y tu cerebro te dice que no. ¿Por qué? Porque tienes cierto trauma a sentirte el niño que tiene que hacer los deberes, ¿no? Y Total. entonces te aparece toda una desazón ahí, una desgana. Entonces, eso también, bueno, es importante, ¿no? La psicología tiene aún mucho que descubrir, hay mucho que investigar si se invierte en ello, ¿no? Y bueno, es importante, yo creo, ¿no? Yo pienso, y que creo que queda, como ya estamos terminando, y creo Sí. que queda guay, mi perspectiva también en todo esto, ¿no? Debido a que los métodos científicos o no científicos o paracientíficos tienen muchas fugas y que muchas veces lo que se ha demostrado está en constante evolución, creo que nos queda una parte ética que tenemos que practicar cada uno de nosotros y una parte ética y honesta. Y que tanto en el mundo de la psicología como fuera en las paraterapias y las pseudoterapias y todo este tema, tienes que saber si tu rol está gobernado, el tuyo propio, por un poder que tú quieres tener, un personaje que tú quieras desarrollar. Entonces, cuestiones importantes como el respeto hacia la otra persona, la persona se ha puesto en manos para mí y yo no le voy a fastidiar la vida más de la que la tiene, que a veces la hago de mano, y esa empatía y ética y nos une más como humanos y somos, y creo que es lo que nosotros tendríamos que practicar si vamos a desarrollar la ayuda hacia los demás. Todos, o sea, psicólogos, psiquiatras, médicos, chamanes, no sé qué, no sé cuánto, y esa necesidad de poder, la motivación de poder que se habla dentro de la psicología, gobernarla y creo que se construiría un terreno más favorable y menos dañino, a lo mejor. Sí. Y yo, ya que el sistema educativo no lo hace, yo sí que invitaría a la gente a nivel individual a que se formara, leyendo libros si quieren ellos. Yo creo que los libros de psicología de verdad son densos y cuesta, pero leyendo y si no haciendo formaciones. Yo creo que como hemos hecho toda la vida cuando nos interesa algo, ¿no? Yo creo que también desde tu posición Sí. mucha gente puede enriquecerse a nivel de eso, de empezar a tener conocimiento, a cultivarse, ¿no? A ser más cultos en estos ámbitos, porque es un ámbito donde lo que está en juego es la mente, la manipulación mental, que es lo que a todos nos va a dar más tranquilidad y bienestar en nuestra vida o nos la va a quitar. Cómo nuestra mente regule y tome conciencia de lo que es la realidad y pueda razonar alrededor de eso, ¿no? Y entender que nos mueve. Y entonces en el ámbito de las sectas y de la persuasión coercitiva, ¿no? Yo creo que desde tu posición Sí, de sí que hecho, invitaría a la gente. sí, yo también los invito, en el culto formación nace por esa carencia, ese vacío, ¿no? Entonces, date cuenta que por lo pronto tenemos 3 cursos online que la gente los puede hacer cuando quiera. Uno es, ¿qué es una secta? O sea, y he estado yo en una secta, y son 8 horas de palique mío ahí explicando lo que es una secta, para la gente que se... El segundo es la persuasión coercitiva, es decir, la manipulación profunda de las personas, cómo funciona, cómo detectarla, y el tercero es de pensamiento crítico, que lo hace la compañera Rebeca, y para mí, sobre todo este último, de pensamiento crítico, debería de estar ya en la educación, como dices tú, pues si no está, habrá que ponerlo en algún lugar, y esa va a ser la línea nuestra de formación, ¿sabes? Claro, sí, sí, yo creo que todo lo que es inversión en tema mental, de conocimiento de la mente, yo creo que a todos nos va a enriquecer, ya que no nos han ayudado desde pequeños, es importante que nos metamos. Igual es cuando dicen también invertir en el conocimiento pues, de la economía, la fiscalidad, para saber gestionar tu dinero, ¿no? Tu patrimonio, pues está la parte de gestión económica material, ¿no? Y la parte de gestión económica a nivel de energía mental, ¿no? De conocimiento, de conciencia, de todo eso. Creo que son los dos ámbitos que no nos han enseñado y que parece que lo tenemos que hacer de forma individual e independiente.
Así Sí, sí, que sí, me parece, totalmente. vamos, determinante. Bueno, Mm. Manuel, muchísimas gracias. La verdad es que se me ha hecho corto. Yo creo que seguro que Ya, podríamos haber sacado más cosas, pero bueno, si la sí, gente cree que nos falta temas por hablar o lo que sea, sino que lo deje en comentarios sí, y le podemos dar una vuelta y vemos si cuadramos y si no hacemos más partes, si a ellos les interesa saber más, que se metan, luego lo pondré, ¿no? También yo creo en tu perfil y que curioseen, sí. aunque yo lo acabas de explicar, porque siempre vas a ser un punto de apoyo a nivel mental, pues para culturizarse más en todos estos temas, ¿no? De lo que es la persuasión coercitiva, Pues las gracias, sectas Dani. Se y hace un todo eso. esfuerzo para un poco ver, hacer el tema, igual que tú haces un esfuerzo como psicólogo Mm, para mostrar, eh, llevar la psicología más a pie de calle y tal, porque también ahora hay un problema como una distorsión de lo que es la psicología también. Entonces, bueno, yo estoy muy contento con, creo que cómo se ha desarrollado la entrevista, me ha gustado mucho y creo que se han tocado puntos bastante importantes que se quedarán aquí mm. registrados para que la gente los revise y los pueda ver siempre. Muy Pues bien, sí. gracias. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias y a todo el mundo espero que os guste. Si podéis, pues nada, dejáis un comentario, así sabemos lo que hemos tocado de forma adecuada, vuestras críticas, opiniones y tomamos nota para seguir evolucionando. Y como siempre, pues bueno, gracias y salud mental para todos.